Hablamos de las incautaciones de propiedades en Cuba. Analizaremos una propuesta económica para Hispanoamérica. Y María y yo analizaremos los titulares más importantes de Estados Unidos, incluyendo el viaje del presidente Biden a Europa. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Willy Loras, desde Ginebra, en Suiza. Les saluda la doctora María Herrera Mellado desde Miami, en Florida. Antes de comenzar con el programa, quiero recordarles, como siempre, que si no se ha suscrito al canal, que por favor le den un clic a la campanita que se encuentra aquí debajo en pantalla para que puedan recibir las notificaciones de cada vez que subimos contenido nuevo a nuestra página de internet y en las diferentes plataformas de este programa. Para nuestro primer invitado es una persona muy interesante, es un abogado que también maneja temas en Cuba, directamente con Cuba y con propiedades que fueron y que han sido confiscada por el gobierno de Fidel Castro, y para eso le vamos a dar la bienvenida al abogado Nick Gutiérrez, que es el presidente nacional de la Asociación de Hacendados de Cuba. Nick, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿cómo tú ves la relación actual de Estados Unidos y el gobierno de Cuba? Bueno, la relación actual con esta nueva administración no ha cambiado desde la última administración, gracias a Dios, desde el punto de vista nuestro. O sea, la última administración reversó el curso del presidente Obama de normalizar relaciones con Cuba, que fue demostrado un esfuerzo unilateral y inútil al final del día, porque Cuba no abrió, se aprovechó de la mano que le extendió la administración del presidente Obama, pero no ha mejorado ni en derechos humanos, ni en acciones respaldando países terroristas, ni restablecer el Estado de Derecho, etcétera. Y además de eso, arriba de eso, no ha dado una aclaración por los ataques sónicos que han ocurrido contra personal diplomático estadounidense y canadiense en Cuba. Esto es muy preocupante y es claro, ningún gobierno, sea republicano o demócrata, va a normalizar con un régimen que está conduciendo ataques de fuerza dirigida contra su personal diplomático. O sea, las relaciones están muy malas ahora, pero están al nivel que se merece el comportamiento del régimen castrista. Correcto. Nick, me gustaría preguntarte sobre el estado de las demandas interpuestas gracias al título 3 de la ley Helms-Burton. Yo sé que tú representas a muchas familias afectadas, que tu familia fue afectada por esas propiedades que fueron confiscadas. ¿En qué estado se encuentra y cuáles son las esperanzas de aquellos que demandaron en su día? Seguro, María, una buena pregunta. Hay ya más de 40 demandas entabladas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Ha habido 5 que han sido desistidas y están en apelación actualmente. Ha habido una que ya ha llegado a un arreglo que se está finalizando hoy en día en una mediación. Estamos en cortes federales estadounidenses en 7 estados, la mayoría aquí en la Florida, por supuesto. Y es un proceso largo, costoso, complicado y difícil. No va a ser fácil, pero yo creo que ha mandado un mensaje contundente que las empresas americanas o extranjeras que se benefician de propiedades confiscadas por el régimen contra personas que ahora son americanos van a tener que pagar un precio y enfrentar una responsabilidad judicial en las cortes federales de este país, y ojalá que esto siga desalentando la inversión con ese régimen totalitario en Cuba. Nick, entendiendo la administración actual en Estados Unidos, obviamente una administración que ha tenido en su pasado, en el gobierno de los 8 años de Obama, muy buena relación con el gobierno de Cuba. ¿Cómo ven ustedes que sea posible aumentar la presión para que se den esos cambios en favor de estos cubanos que perdieron sus propiedades en Cuba? Bueno,
confiamos mucho en el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey. Él ha mantenido la línea firme del exilio cubano aún dentro de esta administración demócrata. Y hasta ahora, comendablemente, la administración demócrata no ha hecho ningún cambio en la política del presidente Trump. Hay más que se puede hacer y estas demandas son una primera parte. La revocación de visas de ejecutivos y sus familiares y agentes bajo el título 4 de la ley Helms-Burton es otra medida que esta administración todavía no ha hecho mucho para avanzar. Esto se empezó a avanzar con la administración de Trump, pero debe de seguir empujándose estas sanciones. Ya hemos visto que concesiones unilaterales a un gobierno totalitario no funcionan. Entonces hay que seguir aislándolos internacionalmente. Nos parece que el voto del Parlamento Europeo reciente fue un pequeño, quizás simbólico, pero importante paso hacia que Europa se una a Estados Unidos a aislar este régimen dictatorial. Hemos visto que cuando esto ocurre, como pasó con el gobierno de apartheid de Sudáfrica hace varias décadas, cuando los Estados Unidos y Europa se unen, cambios se logran o sea, el pueblo cubano merece ese respaldo de los europeos a sus aspiraciones para libertades que disfrutan el resto de los países del mundo, pero no ellos todavía después de 6 décadas, más de 6 décadas. Definitivamente, estuve en una concentración aquí en Miami frente al consulado español en el que los cubanos en el exilio le pedían al Partido Socialista Obrero Español que dejasen de informar al régimen de La Habana, que condenasen las violaciones de los derechos humanos, y yo coincido contigo, Nick, me parece fundamental que el Parlamento Europeo, la Unión Europea deje de financiar al régimen castrista, o en este caso díaz-canelista, porque se siguen violando los derechos humanos de muchísimos artistas, de disidentes, de activistas de derechos humanos, y eso es una lástima. Con respecto a una posible revocación y retirada de los visados de ejecutivos, también es muy significativo. Yo recuerdo el año pasado que me entrevistaron aquí en Miami. Como tú sabes, yo soy abogada de inmigración y hay muchos ejecutivos españoles, los dueños de los hoteles Meliá, aquellos españoles que han invertido en Cuba, que se paseaban y entraban en Estados Unidos de forma, entre comillas, impune. Por lo tanto, yo coincido contigo que esta administración debería de tomarse muy en serio que aquellos que inviertan en países como Cuba, que violen los derechos humanos, así como lo hacen con aquellos que inviertan en Irán, pues no pueden entrar aquí, digamos, de esa forma, ¿no? De esa forma tan libre. ¿Qué mensaje tienes tú, por ejemplo, o qué tendrías tú un mensaje para el actual gobierno de Pedro Sánchez en España, sabiendo que es un gobierno que está muy debilitado, pero un gobierno que, sin embargo, sigue apoyando a este régimen y ha visitado a Cuba, pero no se ha reunido con la oposición? De acuerdo. Cuba es en gran parte, como sabemos, compuesta de descendientes de españoles y los cubanos lo único que están pidiendo dentro y fuera de la isla es las mismas libertades y privilegios básicos que disfrutan, gracias a Dios, los europeos y específicamente los españoles. Esto no es algo de derecha, de izquierda, esto es una cosa íntegramente de centro. Queremos el Estado de Derecho, eso es todo. O sea, que todos participen en un sistema de gobierno donde el pueblo puede elegir sus propios dirigentes. O sea, esto es algo tan radical, pienso que no. Y eso es lo que queremos que entiendan los socialistas españoles. O sea, estamos hablando de democracia, estamos hablando de Estado de Derecho y respetar la voluntad del pueblo. Cuba no ha permitido eso nunca en 6 décadas, ni un ápice. Ya es hora en este mundo del siglo XXI que Cuba se reintegre a la comunidad de naciones democráticas de libre empresa, con Estado de Derecho, con libertades básicas protegidas. Y eso es lo que hace falta. Yo personalmente tomé mucha satisfacción en la revocación de visas de 14 ejecutivos del Grupo Meliá, incluyendo su presidente Gabriel Escarrer. Eso es una iniciativa que nosotros estamos empujando
hace no menos de 25 años y por fin lo logramos con la administración de Trump y es el principio. Y mira, María, igual que los judíos han perseguido a los nazis hasta todos los rincones del mundo, nosotros los cubanos libres le debemos esa obligación a nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla. No solamente, como tú sabes, estamos demandando aquí en Estados Unidos, también tenemos una demanda contra Meliá en España, en el tribunal número 24 de Palma de Mallorca, en Islas Baleares, la cual estamos apelando ahora a la audiencia provincial. Y perseguiremos a todas estas compañías que con conocimiento de lo que están haciendo han invertido en propiedades robadas. Eso no solamente viola la ley Helms-Burton en Estados Unidos, viola el Código Civil español, que prohíbe el enriquecimiento ilícito. Y esto vamos a seguir persiguiéndolo no solamente para interés propio, pero también para las ansiedades para la libertad del pueblo de Cuba. Me quiero darte las gracias, definitivamente un segmento muy interesante. Esperamos tenerte pronto aquí en el programa. Ahora le doy un minutito a María para que se despida de ti. Yo espero también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nick. Es un placer tenerte en nuestro programa. Yo creo que este tema es desconocido para muchísimos europeos y también para muchísimos hispanoamericanos que no saben que se pueden interponer demandas, que desde luego, a pesar que quizás la idea no es recuperar la propiedad inmediatamente, sí es demandar por daños y perjuicios y que las familias afectadas por lo menos tengan una esperanza, un hilo de esperanza para que en un futuro, cuando veamos una Cuba libre, aquellas personas puedan recuperar la propiedad. Muchísimas gracias, esperamos tenerte de vuelta. Mucho gusto, claro que sí. No solamente queremos ganar, pero aunque no ganemos, es lo correcto moralmente y legalmente hacer y seguiremos empujando por esa dirección. Gracias, muchas gracias, Nick. Vamos a nuestra primera pausa. La libertad de los mercados y la libertad de la propiedad privada en Latinoamérica es el segmento que viene. No se vayan, que venimos con más de Este a Oeste. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso y ahora vamos a analizar con el fundador y el director político del Foro Liberal de América Latina, el profesor, politólogo y jurista Alberto Mansuetti, lo que significa este proyecto para la región y exactamente qué significa para el libre comercio que debe imperar en toda Hispanoamérica. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, María. Muy honrado y a gusto de estar aquí con ustedes. El proyecto del Foro Liberal de América Latina se llama Impulsar el movimiento de las 5 reformas, ¿ok? Porque nosotros queremos en todos los países latinoamericanos hacer nuestra propuesta. 5 reformas significa política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensión. 5 reformas significa que en cada uno de esos 5, que son los sectores clave, digamos, hay que derogar las leyes malas para impulsar 3 políticas públicas que son privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Pero no solo en la economía, sino también, como digo, en la educación, salud, jubilaciones y pensiones, e incluso en la política. Entonces, a eso le llamamos nuestra fórmula 3x5-15, o sea, 3 políticas públicas en 5 sectores claves, 15 iniciativas o 15 propuestas que cualquiera puede ver en nuestra web, que es Foro Liberal de América Latina. Foro Liberal de América Latina. Tenemos 3 webs que son donde nuestros partidos están más avanzados, que son los partidos, la gente puede anotar, Unión Liberal de Costa Rica, puede buscarlo en la web, Unión Liberal de Costa Rica,
Familia de Guatemala y Partido Devolución de Perú. Usted tiene entonces 4 sitios web donde puede buscar. Foro Liberal de América Latina, que ahí está toda la información, todos los países, y estas 3 en Perú, Partido Devolución, en Guatemala, Partido Familia, y en Costa Rica, Partido Unión Liberal. Muchas gracias. Sí, Alberto, yo le quería preguntar, con la dinámica que vivimos políticamente en la región y con los diferentes tipos de gobiernos que existen en la región y los retos que enfrentan muchos de estos países, ¿cuáles son casualmente esos retos que como organización ustedes se enfrentan cada día para llegar a las metas que se proponen con este proyecto? Sí, cómo no. Los retos son los problemas, las dificultades que obviamente estamos enfrentando, tratando de superar y superar poco a poco. Entre ellos tenemos el predominio de la izquierda a nivel ideológico, sobre todo, es lo que la gente conoce, es lo que la gente está acostumbrada, el estatismo, el centralismo, la hipócrita y falsa preocupación por los pobres y los programas sociales, y la educación en manos del Estado, la salud en manos del Estado, las jubilaciones en manos del Estado, las finanzas y la moneda en manos del Estado, todo en manos del Estado. Eso es lo que la gente conoce. Entonces, no es fácil meternos a publicitar, a difundir que hay otro modo de vida. Entonces nosotros ponemos siempre los ejemplos exitosos de los países de Europa Oriental, los países excomunistas de Europa Oriental, de Asia, los 4 tigres, y de África, los leones africanos. Entonces, esos son países que desde hace, algunos más recientemente, y otros desde hace 20 años, o 30 tal vez, han privatizado, han desregulado y han abierto los mercados a la competencia en esos 5 sectores. ¿Okay? Entonces nosotros lo ponemos de ejemplo, pero es muy difícil. Y también es muy difícil por otras razones. Por ejemplo, tenemos los partidos de la derecha mala, que son los partidos que se copian supuestamente de derecha, pero se copian de la izquierda y fracasan. Y al fracasar, vuelve la izquierda neta, en algunos casos muy dura, muy violenta, como en Perú, por ejemplo ahora, pero todo eso porque la derecha mala fracasa. La derecha mala se copia de la izquierda y en muchos casos se une con una izquierda blanda, digamos, los socialdemócratas, caso de Venezuela, de Argentina también. Entonces esa es otra enorme dificultad. Por otro lado tenemos las incongruencias, otra dificultad. Los libertarios que van a libre mercado en economía, pero son progres, son marxistas culturales en lo que no es economía. Y por otro lado, la otra gran incongruencia de los pro vida y pro familia, que son pro vida y pro familia nada más porque se oponen al aborto y al matrimonio gay, pero en lo demás, sobre todo en economía y en educación, siguen siendo estatistas. Esas son 2 grandes dificultades que tenemos. Falta de financiamiento, no tenemos financiadores, sponsors ni nada de eso, porque el dinero de los llamados tanques de pensamiento va para unas actividades puramente académicas, ¿no? O sea, traducir o escribir libros, artículos, presentarse en canales de YouTube o incluso en televisión abierta, haciendo debates y tal, y qué sé yo, pero con eso no se logra nada. ¿Ok? O, por ejemplo, hoy en Perú hay una tremenda marcha supuestamente para detener al comunismo, pero el comunismo no se detiene con marchas. ¿Cuántas marchas ha habido en las calles, avenidas y plazas de América Latina tratando de detener el comunismo? Pero con marchas no se detiene, porque como dice un buen amigo, la marcha se diluye cuando concluye. La marcha dura unas horas nada más, y de la marcha, ¿qué es lo que queda? El cansancio. Y algunos jóvenes, aprovechan, y otros no tan jóvenes, aprovechan las marchas, por ejemplo, para ligar.
Okay. Entonces, para eso parece que le es útil, porque conozco algunos matrimonios, incluso exitosos, que se han conocido en las marchas. Ah, bueno. Pero para cambiar el panorama, la marcha no sirve. Alberto, yo creo que destacó un punto que es de mi interés y que quiero que se aclare, porque hay muchos jóvenes confundidos, como usted dice. ¿Nos puede hablar lo que significa el liberalismo clásico versus los libertarios y cuál es el peligro del libertarismo? Yo creo que eso es importante que lo hable usted y lo especifique. Sí, cómo no. Hay un peligro a la izquierda que son los libertarios y hay un peligro a la derecha que son los neoliberales. ¿Ok? El peligro de los neoliberales, o sea, el consenso de Washington, es que son medidas o pasos en la dirección correcta, pero muy tímidos, muy poquitos, muy cortos de vista, digamos, que no son suficientes, no alcanzan. El consenso de Washington se ha aplicado en América Latina desde los 90 y no pasa nada, porque no se producen los grandes cambios, las grandes reformas estructurales, no se derogan las leyes malas, entonces la pobreza no se reduce, tampoco la delincuencia ni la corrupción. Entonces, claro, vuelve la izquierda. Ese es el peligro por la derecha. Y el peligro por la izquierda es el que tú señalas muy bien, María, los libertarios. Nosotros no somos libertarios ni neoliberales, somos liberales clásicos. ¿Ok? El libertario tiene dos tendencias muy contrastantes con nosotros. Por un lado, el anarquismo, de Murray Rothbard y todo eso, de la escuela austríaca Murray Rothbard y todo eso. El anarquismo ahuyenta a la gente normal. Yo he estado, o sea, yo tengo en los registros el cementerio de las buenas causas liberales arruinadas y muertas en América Latina, en cada uno de los países, por culpa, entre otros factores, de los libertarios que se ponen a hablar de que no tiene que haber Estado. Y entonces, claro, la gente normal agarra y se va, dice, estos son unos loquitos. Y por otro lado, la tendencia anticristiana y antirreligión fuerte, que hacen es una obsesión, es una fijación el fanatismo antirreligioso. En nuestro movimiento, que repito, Foro Liberal de América Latina, búsquenlo en nuestro movimiento, no somos, la mayoría somos cristianos de una u otra denominación, pero no todos. Tenemos muchos ateos en nuestras filas, muchos indiferentes, muchos agnósticos y escépticos, pero no son antirreligión fanáticos como estos libertarios, ¿no? Entonces creo que eso responde a tu pregunta, María. Sí. Y vamos firme con nuestras consignas, nuestro programa. O sea, nosotros creemos que esto no se resuelve con marchas, ¿ok? Tampoco se resuelve con protestas en las redes o change.org. No, eso no sirve para nada, ¿ok? No sirve. Lo que sirve es organizar partidos políticos como los que te mencioné, y nosotros los estamos haciendo en varios países, que llamamos partidos completos. Un partido completo es un partido de 4 dimensiones. O sea, que está claro y es transparente en lo ideológico, en lo programático, en lo representativo y en lo electoral. O sea, todos los partidos tienen ideología, aunque la disfracen y la oculten. Todos los partidos tienen programas, aunque los disfracen y los oculten, ¿ok? Tienen agendas, y está bien. Y todos los partidos representan sectores específicos, aunque lo quieran ocultar y demagógicamente decir, no, nosotros representamos a todo el mundo, así, tipo Bukele, por ejemplo. Bukele es el primer presidente latinoamericano de la izquierda postmodernista. Y con eso está engañando a mucha gente, ¿ok? Pero no deja de ser de izquierda, no deja de ser populista y teatrero. Por ejemplo, este tema del Bitcoin, fue ayer o anteayer, es muy populista y muy teatrero, ¿ok? El profesor Juan Ramón Rayo, de España, hizo un video muy bueno donde explicó, y además, otra cosa, Andrés Oppenheimer
también explicó que es puro teatro político lo de Bukele. Entonces, digo esto porque yo te agradezco mucho, Willy Lora, la pregunta que tú me hiciste, ¿cuáles son los retos de ustedes? Oh, tenemos muchísimos retos. Por ejemplo, ahorita que Bukele ha engañado y encandilado a un montón de gente, tenemos que quitarle las vendas de los ojos. Y es lo que nosotros hacemos. Nos reunimos los lunes para capacitación y mentoreo. Nos reunimos los miércoles para información. Esto por Zoom y las redes sociales. ¿Ok? Y otros días de la semana nos reunimos por países. Estas dos son las reuniones generales. Los capítulos generales, digamos. Bueno, Uno de información y otro de información. Entonces, tenemos muchos retos, Willy. Te agradezco mucho esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Excelente segmento. Esperamos tenerlo de vuelta aquí, así que le paso a María. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer escucharlo. Vamos a asegurarnos que muchos jóvenes escuchen su testimonio. Yo creo que nos encontramos en un momento fundamental para fundar partidos políticos, pero sobre todo también para educar a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones que no saben en muchas ocasiones de qué lado estar y están completamente perdidos, sobre todo cuando avanza el socialismo del siglo XXI y la cultura de la cancelación. Esperamos tenerlo de vuelta en... ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Permíteme nada más cerrar con una invitación, con una convocatoria, una invitación a que nos conozcan y si les gusta nuestro proyecto se unan, nada más. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora vamos a nuestra última pausa. Al regresar, Willy y yo analizaremos los principales titulares aquí en Estados Unidos y el viaje de Biden a Europa. Quédense con nosotros. Hay más en De Este a Oeste. Gracias por continuar con nosotros. En este último segmento vamos a analizar los titulares más importantes de Estados Unidos, pero particularmente el viaje del presidente Biden a Europa y la cumbre que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También un tema importante, la Asociación de Arzobispos de Estados Unidos, que en cierta manera se pronuncia a favor de excomunar a los políticos, obviamente incluyendo también al presidente Biden, por el tema y su apoyo a lo que es el aborto a nivel mundial y esa agenda de aborto que apoya el presidente de Estados Unidos. Para eso voy a traer a mi colega también, María, para que conversemos un poco de estos temas. ¿Qué te parece a ti la resolución o la declaración de los obispos de Estados Unidos de excomulgar a los políticos que apoyan en cierta manera el tema del aborto? A mí me parece que es de sentido común. La verdad que este presidente está haciendo muchísimo daño a aquellos conservadores y sobre todo también a la Iglesia Católica. Se declara católico y dice respetar, o sea, respetar cualquier postulado católico a nivel individual, pero no así llevar a cabo políticas que defiendan el derecho a la vida. No tiene ningún sentido. Hemos escuchado por otra parte que el Vaticano le ha pedido a los obispos estadounidenses que no lo politicen, pero realmente estamos hablando del presidente de la nación más libre y más importante del mundo, que además debiera de dar ejemplo para muchos otros países para respetar el derecho a la vida. Sin embargo, por desgracia, estamos viendo lo contrario, estamos viendo incluso unas enmiendas a unas leyes que llevan a cabo la financiación del aborto en otros países que no están recibiendo de buen agrado todo este tipo de políticas. Una lamentable noticia que el presidente Biden siga actuando de esta manera. Vimos esta semana también, obviamente, en el viaje a Gran Bretaña y el G7, esta cumbre de los países industrializados en la cual el presidente Biden hizo como tema principal el tema del cambio climático y habló también de la amenaza de China y también habló un poco del tema de
de racismo y la agenda igualitaria y demás. Y creo que muchos de los temas de fondo que se esperaron que se tocaran, no se tocaron. Inclusive la comunidad internacional en cuanto al análisis del viaje aquí a Europa no le fue muy favorable. No es lo que se ha reflejado en algunos medios en Estados Unidos, pero aquí en Europa sí el viaje no tuvo una gran calificación, porque vimos también los problemas y los gafes que tuvo en varias de sus conferencias de prensa. O sea, ¿qué te pareció a ti lo que pasó en el G7? Inclusive vimos como el presidente de España quiso tomar esa visita en Bruselas y venderla como que también tuvo una cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos cuando conversó con él por 27 segundos. Entonces, ¿cómo tú ves, analizas este viaje, lo que pasó en el G7 con Boris Johnson, el presidente de Sudáfrica, se confundió a Siria con Libia? ¿Cómo lo ves tú? La verdad que el viaje de Joe Biden pues ha sido muy criticado, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, por sectores que ven definitivamente que el presidente de los Estados Unidos se encuentra mermado en sus capacidades cognitivas, en sus capacidades para reconocer incluso temas que ya se habían abordado. Por supuesto, el presidente español, Pedro Sánchez, tuvo ese mini encuentro de entre 20 a 50 segundos en lo que según él pudo discutir todo tipo de temas, pero bueno, ya los españoles conocemos muy bien que este presidente pues no habla ninguna verdad detrás de otra y no hay que creerle absolutamente nada. Como tú dices, que el presidente Joe Biden se centre en temas como el cambio climático, la agenda igualitaria y los demás temas progresistas, pues es preocupante porque hemos visto también que las mayores amenazas están llegando por parte de la Armada, es decir, de Rusia hacia Estados Unidos. No hay respuesta. Algunos medios, por supuesto, los peores medios, diría yo, los medios como Univisión y Telemundo, hablan de un presidente fuerte que impuso y que además se impuso al presidente Vladimir Putin, pero eso no es verdad. Yo creo que en materia de seguridad internacional tienen que tener mucho cuidado, pues el enemigo son comunes, está tanto Irán como China, y por desgracia esos son temas que de verdad Estados Unidos debe de aclarar a los europeos, que a menudo creen que realmente Estados Unidos tiene todo bajo control y sabemos desde esta parte del Atlántico que no es así. Y debiera preocuparle porque el tema de que China, cuando hace la declaración de el G7 sobre China ser el primer o la primera amenaza para lo que es Occidente ahora, China responde diciendo que ya el tiempo en que 7 países controlaban el mundo había terminado y al mismo tiempo tenía los ejercicios militares en la misma orilla de la frontera con Taiwán, en el mar, algo que preocupa mucho no solamente a Taiwán, pero sino a la misma OTAN. Y también al mismo tiempo en el que el presidente Biden sostiene una cumbre con el presidente Putin aquí en Ginebra, los rusos hacían su ejercicio militar más grande después de la Guerra Fría a unas 300 millas de Hawái. Entonces yo creo que mucho de lo que se quedó aquí en la conversación sobre el viaje fue que los mensajes del presidente Biden no fueron contundentes, de que se vio no salió fortalecido, al contrario, quien sale fortalecido de todo esto fue Putin. Y interesante el tema de Ucrania, en el cual cuando va a Bruselas, a la OTAN, ya había prometido una venta de unos 150 millones en armamento bélico a Ucrania para que pudiera contrarrestar o utilizar de detonante a este armamento en contra de una agresión posible rusa en Ucrania. Y sin embargo, termina la cumbre de Putin y Biden y al día siguiente Estados Unidos, la Casa Blanca, frisa esa venta de armas a Ucrania, lo cual lo pone en una situación muy complicada y deja mucho que ver sobre qué se negoció dentro de la cumbre, qué presión le hizo Putin a Biden para que frisara esa venta importante de un armamento a Ucrania. Definitivamente, es algo sorprendente, ¿no? Y también en las últimas decisiones que ha tomado esta administración en cuanto a la explotación de recursos naturales, los gasoductos, lo mismo que hemos visto en Rusia, es justamente lo contrario que nos venden aquí. Aquí no podemos llevar a cabo ningún tipo de actividades que pueda dañar al medio ambiente, sin embargo estamos permitiendo que los mayores enemigos de Estados Unidos, a priori, lleven a cabo todo tipo de actividades económicas y medioambientales que ponen a Estados Unidos, digamos, en un segundo lugar. Definitivamente este presidente no tiene una agenda de poner a América primero, como lo tenía la administración de Donald Trump. Eso le va a pasar factura y habrá que ver qué ocurre con respecto al ejército, a las Fuerzas Armadas.
El otro día, sorprendentemente, también veía unas declaraciones de algunos coroneles, ¿no?, que lo apoyan, que creen que inclusive dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses debe primar la ideología de la teoría crítica de la raza. Esto definitivamente es sorprendente, porque si hay algo en lo que se deben de concentrar nuestros militares es en contener estas amenazas y defender a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que esa fue una de las preocupaciones dentro de la conversación aquí en Europa de las prioridades y su agenda, porque acordémonos que el presidente Biden hace unas 3 semanas más o menos dijo que la amenaza más grande era el supremacismo blanco. Llega aquí a Gran Bretaña y enfrente a los militares dice que su jefe de Estado Conjunto militar le había dicho que la amenaza más grande era el cambio climático. Y después llega a la OTAN y dice que la amenaza más grande es China. Entonces este cambio de mensaje no ha caído muy bien y creo que es importante de que se tenga una política coherente. Lo otro que fue preocupante también y se habló es el hecho de que Estados Unidos aumenta ahora en lo que es no solamente su déficit, sino también en el endeudamiento feroz que lleva esta administración unas cantidades increíbles, lo cual no solamente pone en peligro el debilitamiento de la moneda, del dólar, sino también que la economía de Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo, y de la economía de Estados Unidos sufrir, como estamos viendo que está comenzando a sufrir por el tema del endeudamiento, estas otras economías también van a sufrir. Han aumentado la canasta básica, han aumentado los precios en Estados Unidos. Rusia ahora abre el oleoducto, el gaseoducto, perdón, hacia Europa, lo cual es también un tema de preocupación de seguridad nacional, porque en el momento de que Rusia le corte esa parte de energía a los países en Europa, puede traer, en caso de algún conflicto, otros problemas, igual que para Estados Unidos, que al cortar el Keystone Pipeline que había aprobado el presidente Trump y que ahora el presidente Biden el primer día en la oficina lo canceló, obviamente volvió a que Estados Unidos se regresara a ser dependiente de energía de los países árabes y también del mismo Rusia. Entonces yo creo que esas preguntas fuertes de fondo no se pudieron contestar en esta cumbre, que eran los temas que se estaban esperando que se conversaran. Yo creo que cuando se vinieron aquí a Ginebra, las conferencias de prensa, el lenguaje corporal de ambos, la conferencia de prensa, de la manera que termina la conferencia de prensa del presidente Biden, o sea, dejó muchísimo de qué hablar, que inclusive terminó insultando a una reportera y después pidiendo perdón y llegando al aeropuerto a volver a hablar con los reporteros. O sea, no hubo una coherencia en este viaje. Y el último punto que te quería hacer es el tema del COVID-19. Él anunció 50 millones de vacunas para los países más pobres en 2 años. Pero al mismo tiempo llega aquí a Ginebra, a Suiza, donde está la Organización Mundial de la Salud, que es encargada de monitorear todo lo que son los problemas de salud en el mundo, que trataron de conducir una investigación del COVID-19 en China, y el gobierno chino no se lo permitió, no hizo una reunión, no visitó la OMS y no tuvo ninguna reunión bilateral con nadie. O sea, nos sorprendimos, porque en realidad, si eres el presidente de Estados Unidos, tienes la catástrofe, la pandemia más grande que ha pasado muchísimos tiempos, y estás aquí al lado de la OMS y no, aunque sea por óptica, no pides una reunión con el secretario general de la OMS o con los embajadores de la OMS, creo eso dejó mucho de qué decir de la visita. Entonces yo creo que enviar después al secretario de Estado a reunirse a la OMS y días después, más adelante, ya le quita la fuerza que pudo haber tenido una reunión de él con el secretariado de la OMS. Inclusive le quitó mucha fuerza en no tener esa conferencia de prensa conjunta con el presidente Putin, porque la gente o el mundo hubiese podido ver ahí que su posición era seria y que iba a retar a Putin públicamente en una conferencia de prensa a cumplir con ciertas regulaciones y normas mundiales, como el tema de los derechos humanos, el tema de Novaldy, el tema de las ventas de armas, o sea, un montón de temas que se pudieron tratar a nivel de una conferencia de prensa, y ellos decidieron hacerla separados, dándole ese escenario abierto y amplio a Putin para salir como la persona más fortalecida de esta cumbre. Definitivamente, magnífico análisis. Si lo hubiera hecho Donald Trump, estaríamos ahora mismo hablando de los desaires de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, que Donald Trump sería un cobarde porque no quiso estar en una rueda de prensa, que estaba comprado, en fin, lo que hemos venido escuchando durante los últimos 4 años, nada más. Sí, definitivamente. Pero bueno, aquí se nos acabó el tiempo, señores. Ha sido muy interesante este programa. Quiero agradecerle a nuestros invitados que nos acompañaron en el día de hoy. También darle un minutito a María para que se despida de ustedes.
Nada, muchísimas gracias por la sintonía. Esperemos verlo la próxima semana y que nos dejen saber qué intereses les mueven para seguir trayendo a los mejores invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias y les recuerdo que si no se han registrado o suscrito al programa, que por favor en la campanita que aparece debajo en pantalla hagan un clic para que le lleguen las notificaciones de nuestro programa. Así que nos despedimos, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y lo esperamos en la próxima entrega de este programa de Este a Oeste. Que pasen un excelente día.